nada más estoy transmitiendo por YouTube. Vale. ¿Tú sí pudiste transmitir, no? No, me mandó a 24 horas, pero estoy grabando. Ah, bueno. Te digo, abro micrófonos y ahora cuentas cinco, güey. Porque como el sistema está lento, se tarda en cambiar la escena. 5. Ajá. Abro micrófonos. Muy buenas noches a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos un miércoles más aquí con la gente de Líder, con el ingeniero Ángel Pulido Berber. Y nosotros estamos también abriendo un nuevo canal que se llama Cartas para Ingenieros. Entonces, pues vamos a estar aquí trabajando en conjunto. Y el día de hoy traemos un tema muy especial, Inge. Sí, así es. Bienvenidos todos sean a este canal Líder. Y le damos ahora sí que la patadita de la buena suerte a tu canal. A ver, platícanos un poquito de eso. Sí, mira, abrí esto porque yo empecé a hacer videos de limpiezas químicas para equipos de proceso. Ajá, Y empezó algunos a moverse bastante bien. Y decidí hacer algunos temas más que también me interesaban. Pero como el canal era limpiezas químicas, pues como que ya no quedaba bien ahí, ¿no? ajá. Entonces lo cambié, le puse Cartas para Ingenieros, alusivo a un libro que se llama Cartas para un joven ingeniero de Jiménez Espriu. Ah, ok, ajá, Y en ese libro lo que hacen es que van mandando diferentes cartas a un ingeniero nuevo o alguien que está empezando a ajá. estudiar ingeniería y le mandan diferentes cartas en donde le dicen cómo debe ser su comportamiento, cómo el tema, por ejemplo, de la ética profesional, Ah, ok, ¿no? ajá. También le dicen, oye, aparte de lo que conoces de ingeniería, hay otras cosas más que hay que conocer alrededor, ¿no? Hay que saber un poco de arte, hay que saber un poco pues de muchas cosas, cosas que tú y yo a lo mejor ya decimos, bueno, ya es algo común, ¿no? O sea, ya sabemos que Sí, hay que tener más conocimientos que los que te dio la ingeniería, ¿no? Y sí. entonces de eso se trata el canal. Voy poniendo información que es adicional a lo que te puede enseñar en la escuela y entre ello voy poniendo más cosas también de limpiezas químicas, que es algo que tampoco nos enseñan en la escuela. Ah, órale, qué padre. Sí, Así sí, es, sí. Ahí, Inge. ahí luego nos pasas el link de tu canal para ponerlo en la descripción de Sí, las sí, sí. transmisiones en vivo de aquí del canal de Líder. Sí, sí, sí. Y bien, ahora sí que bienvenidos a este tipo de canales que ahí sí aportan contenido con valor, con verdadero valor y no nada más hablando estupidez y media, ¿no? Se procura, ¿no? Y bienvenidos a este tipo de canales que sí hacen falta en las plataformas. Y pues, Inge, ya que estamos en anuncios, pues voy a anunciar también el proyecto que tenemos los viernes. Gracias, sí. Vamos a estar transmitiendo en la plataforma de YouNow. Al mismo tiempo vamos a estar también transmitiendo en YouTube estas pláticas que se van a llamar Viernes Casual Platicando de, y aquí estos días vamos a estar platicando de diferentes temas de ciencia, de tecnología, de cine, teatro, y también nos va a estar acompañando Antonio Cornejo, que la vez pasada nos estuvo acompañando en las pláticas del conocer, y obviamente tú. Sí, que de hecho está muy bien porque Antonio tiene una formación distinta a la que tenemos nosotros, entonces él puede aportar cosas desde una perspectiva totalmente diferente. Sí, así es. Y ahora sí que este tipo de pláticas van a ser un poco más informales, van a ser más tranquilas, y precisamente se nos ocurrió la idea de viernes casual, porque los viernes ya lo que menos queremos pensar es en el trabajo. Entonces sí se nos ocurrió la idea de hacerlo una tertulia más casual, más informal,
en la que estemos hasta tomándonos una cervecita, cada quien en su casa tranquilos y platicando de este tipo de temas y, ¿por qué no?, también cuestiones que nos pasan, digamos, en nuestra vida cotidiana, en cosas del trabajo que nos suceden, cosas que vamos viendo o informándonos en las redes sociales y compartiendo nuestra opinión. Y ahí sí, vamos a aclarar, yo sé que muchas personas se toman a pecho muchos comentarios. Aquí sí, este tipo de transmisiones van a ser muy informales y va a ser la opinión de cada uno de nosotros, Así es, para que nadie se lo tome personal. para que nadie se lo tome personal, así es. Ok, Y pues Inge, iniciando esta transmisión, vamos a tocar el tema de la norma 018 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en su versión 2015. Vamos a así ver es. lo que es, de qué está conformada esta norma y de cómo se conforma también con la ayuda del sistema globalmente armonizado, que son dos cosas muy diferentes. Así es, Inge. Y creo que hay una confusión en general y por eso es que habíamos platicado, ¿no? De abordar el tema. Porque Sí, eh, el sistema globalmente armonizado, como bien lo dices, proviene de una normatividad de la ONU que precisamente se llama así, ¿no? Sistema globalmente armonizado. así es, ajá, Y que después es adoptado por México en la NOM 0018, en la actualización de 2015, eh, pero que desde mi perspectiva todavía está muy lejos de lo de que ser implementada en su totalidad. de ser implementada y también de que con la NOM 18 realmente se puede implementar, Sí, porque es un proceso un poco más complejo de lo que parece, no imposible obviamente, es algo que se puede hacer, sin embargo, a veces hay confusiones alrededor del tema, ¿no? así es, sí, sí, sí. Hay que aclararle a las personas que nos están viendo que esta norma sustituye, digamos, a lo que se manejaba antes, que es el rombo de colores y la asignación de numerología en cuestión del grado de peligrosidad, toxicidad, etcétera. Esta nueva versión ya quita a este tipo de simbología y entran ahora sí los pictogramas. Exactamente, y eso es importante, creo que es la médula de este último cambio que se hizo que entró en vigor en 2018, si no mal recuerdo, Así es, y en sí. 2015 fue que se hizo la actualización. Y fíjate que yo todavía me he encontrado con varias empresas en donde siguen manejando los rombos, ¿eh? Sí, sí, Y sí, sí, muchísimas. todavía, a pesar de que se supone que ya tendría que tener implementada por lo menos 2 años, todavía Ajá, hay empresas que manejan los rombos. Y estos rombos son bien peculiares, ¿no? Son esos rombos que tienen un lado un rojo, un lado azul, un lado amarillo y un lado blanco. es ¿No? correcto, ajá, Que tienen los cuatro colores y que en su momento tenían números, ¿no? Y que esos números te decían qué tan peligroso era. Iba del 1 al 4 y es te decía qué correcto. tan peligroso era. Eh, y fíjate que me he encontrado mucho con este tipo de confusión. Y es que dicen, ok, si el amarillo tenía 1, ¿qué pictograma le toca? Ajá, ¿No? ¿Qué sí, pictograma es sí, el sí, que le sí, tengo que poner? Si era amarillo 1 o amarillo 2 o amarillo 3 o amarillo 4, ¿no? No, es ajá, que el sistema es totalmente diferente. O sea, no vas a sustituir con un pictograma una parte del rombo. es correcto. No, es un análisis diferente, ¿no? Ajá, así Y, es. y, eh, y tan es un análisis diferente que te decía, en la NOM 18, pues no se alcanza, la verdad es que no se alcanza a observar siquiera cómo hacer esto. O sea, la NOM 18 Ajá, no nos da suficiente información como para definir qué rombo voy a ocupar en función
de qué tan peligroso es un producto químico, Ajá, así es. ¿no? Sí, sí, sí. Y después está la otra confusión que también me he encontrado mucho, que confunden los pictogramas de seguridad para el producto químico con los pictogramas y los números de seguridad para transporte de sustancias químicas, Ajá, sí, sí, sí. También he visto que hay mucha confusión. que también son distintos. Y ahí yo lo explico así, ¿no? Le digo, esto es cuando tienes el camión con el que vas a llevar las cosas, los productos químicos, ese camión debe llevar un símbolo. Ajá, Para que los bomberos, si pasa un accidente, los bomberos sepan identificarlo. ajá, Pero así es. adentro, los sacos que van adentro, o los totes que van adentro, esos tienen que llevar un símbolo y tienen que llevar suficiente información para que quien lo ocupe sepa qué riesgos tiene. Es Entonces correcto. fíjate, son Ajá, dos eventualidades diferentes. Una es el camión que se volteó y que el bombero sepa qué hacer. ajá, Que eso también existe la normatividad en la ONU, igual, existe el libro púrpura. ajá, Y del otro lado es quién va a ocupar el producto para que sepa, por ejemplo, qué equipo de protección personal necesita, que sepa si el ajá, producto es corrosivo o no es corrosivo. Entonces son dos formas de ocupar diferentes, ¿verdad? Uno es cuando se voltea el camión y el otro es cuando vas a ocupar el producto. ajá. De hecho, por eso entró la sustitución del rombo a los pictogramas, para que sea muchísimo más fácil identificar qué es lo que se tiene que hacer en un incidente o accidente. Así es. Y fíjate que dentro del uso de los pictogramas, vienen algunas que son palabras de advertencia, Ajá, ¿verdad? Que solo son dos, es advertencia y peligro. Y también vienen eh, algunas frases, por ejemplo, en caso de ingestión, llevar al médico, ¿no? ajá, En caso de ingestión, no provocar el vómito. O sea, podrían ser, hay muchas, ¿sí? Y se identifican con la letra P. P y un sí, numeral. P202, P304, P306. Y viene, de hecho en el NOM 18 viene la tabla y vienen los números, ¿no? Pero ¿qué me he encontrado? Que muchas de las veces ponen el símbolo, el rombo, ponen el pictograma y nada más le ajá, ponen P318, ¿no? ajá, Le digo, ¿y eso qué tiene que ver? ¿Eso qué te dice? No te dice nada. sí, Tendrías que tener la norma aquí a un lado con la tabla para ver qué quiere decir para saber que, P318. ajá, sí, No, aquí lo que hay que hacer es que en esa etiqueta hay que poner P318 en caso de ingestión, o sea, todo lo que dice el parrafito, ajá, sí, para que valga la pena, para que se cumpla lo que tú dices, es correcto. que se vuelva Fíjate algo más que, específico. ajá, a eso iba. La parte de la norma 018 es digamos, como que la parte simplificada de lo que es el sistema globalmente armonizado. O sea, es una síntesis muy, 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 eh, como que muy general, Así digamos. es. Pero digamos que en esta parte de la norma 018, yo soy de la idea que hay tres puntos medulares. Uno, la clasificación. La otra es el diseño de la hoja de seguridad y la otra es el diseño de la etiqueta del producto, porque aquí vienen dos cosas. Una, es muy diferente a que tú etiquetes una sustancia pura a que etiquetes o hagas la hoja de seguridad de una mezcla. Ah, y Ya por, son cosas totalmente y, y diferentes. por ejemplo, ahí en el NOM 18 las mezclas no juegan. Es No, correcto. no llega Ahí hasta tienes allá. que irte al sistema globalmente No hay armonizado. de otra. Ujú. No hay de otra. Así es. Y coincido contigo. Tienes la clasificación, después de la Ajá, clasificación la etiqueta, y después de tener la etiqueta vas a poder
hacer la hoja de datos de seguridad completa. Es correcto, ajá, sí, sí, sí. Ahora, Y, ajá, dime. no, dime. Sí, ahora, aquí el asunto es que con el NOM 18 a lo mejor puedes hacer la etiqueta y puedes hacer la Ajá, hoja de datos de seguridad porque esa información viene ahí para cómo sí, hacerlo. El problema es la clasificación. sí. Y ahí es donde nos hemos encontrado con mucha gente que nos ha tocado que no saben cómo hacer la clasificación. O sea, no saben ni a dónde dirigirse, ni qué hacer, Ni por dónde si tienen que empezar. hacer algún análisis, por dónde empezar, buscar bibliografías de dónde, porque aparte de la clasificación, por ejemplo, de lo que son riesgos, o peligrosidad, también se debe de clasificar de acuerdo a los riesgos a la salud. Y aquí es donde tenemos que irnos a bibliografía de productos cancerígenos, este tipo de bibliografía más Sí. especializada. Y sobre todo porque por ejemplo, dentro de la clasificación, para esa parte, para riesgos biológicos o para riesgos por toxicidad, Sí, hay veces que el apartado dice, si en 3 pruebas de 10 ratones murieron 7, tienes que poner este ajá, pictograma. Pero si de 10 ratones murieron 1, tienes que poner esta palabra de advertencia. ajá, El asunto es que muchos de esas pruebas ya alguien las hizo. sí. ¿Sí? El asunto es encontrar quién ya las hizo. ¿Ah? Sí, Porque y como nos hemos puede ser un encontrado artículo con que, japonés, como puede ser un ajá, artículo gringo. sí, sí te acuerdas que nos hemos encontrado con que no encontramos ninguna bibliografía, digamos, abierta al público gratuita y que También. se tiene que pagar la revista en la que viene ese reporte. Nada, o sea, sí, y simplemente para tener el reporte completo Ajá, y para así es. poder sustentar lo que estás diciendo. Porque si no, entonces se vuelve nada más tu palabra contra la mía, ¿verdad? Es correcto, ajá. Y no sé si te acuerdas que nos ha tocado, ¿no? Que gente nos dice, no, pues es que nos mandaron al curso de la norma 018 porque quieren que diseñemos las hojas de seguridad. Ah, sí, también. Y es un asunto porque, te digo, o sea, si fuese como decimos hace rato, ¿no? El rombo, el uno amarillo le toca tal pictograma, esto sería facilísimo. Sí, Pero no se trata de eso, ¿no? Sino que tienes que buscar la información del producto y en función de la información que vas teniendo del producto, vas viendo en qué categoría cae, ¿no? Por ejemplo, un producto que es corrosivo, ajá, hay diferentes niveles eh, de clasificación dentro de la norma. ajá, Y la primera pregunta sería, ¿qué pH tiene? Porque un sí, pH por debajo de 2 o por arriba de 10 ya se va a catalogar como corrosivo, ajá. ¿no? Entonces, Ahora, tienes que sí, tener dime, información del producto. es correcto, ajá. Fíjate que yo también me he encontrado con esta disyuntiva y yo creo que, no sé si a ti te pasa. Las hojas de seguridad, no hay una institución o alguna parte gubernamental que las diseñe. O sea, las diseña el productor de la sustancia o Correcto, o de la mezcla. correcto. Y fíjate que ahí, digo, me he encontrado con cosas como, por ejemplo, dicen, oye, es que si le pongo esta clasificación que sí le toca, ya no me lo van a dejar pasar por la aduana, Ajá, sí, ¿no? sí, sí, sí. O sea, ya va a ser muy difícil que pase la aduana. Pero también hay que tomar en cuenta que esto que es el sistema global armonizado pretende ser global. O sea, por eso viene desde la Es ONU, correcto. Ajá, ¿no? sí, Y lo que se pretende es que un producto que sale de China y llega a México tenga identificados los se sepa riesgos cómo manejar. y sepamos cómo manejarlo aquí. Ajá, Exactamente. Entonces yo creo que va a ir siendo paulatino eso. Y los productores van a tener que ajustarse. Porque hoy en día, pues toman la decisión, ¿no? Deciden si le sí, colocan o no, si lo. Hay situaciones que se vuelven complejas, ¿no? Hace un tiempo, no sé si te acuerdas, nos pasó
que actualizaron la hoja de Pemex del del diésel diésel. y ahora es cancerígeno. Ajá. Y es que sí existe un estudio en Estados Unidos, Pero ahí el estudio, no sé si te acuerdas que dice, se sospecha que es cancerígeno. pero la norma dice, si hay sospecha, se tiene que clasificar. Clasifícalo como tal. Ajá. Así es. Entonces ahí es donde entra el problema, ¿no? Yo hace tiempo busqué pues, la capacitación de la ONU, ¿no? O sea, que la ONU dijera, oye, te capacito para que hagas esto, pero no, y créeme que estuve hablando en New Jersey, creo que es donde están ellos, en Estados Unidos, Sí, y no, o sea, no hay quien tiende el curso, ¿no? O sea, lo así que es. hacen es que Sí, dicen, pues maneja la norma, y la verdad es que eh, cuando la comprendes es sencilla, tiene un proceso, ¿ok? sí. Tiene un proceso para que puedas llegar a la clasificación, necesitas la información inicial para llegar a la clasificación. Ajá. Ahora, algo que también me he encontrado, y yo creo que tú también, es que pretenden que con el curso de la NOM 18, como dices, hagan las hojas de datos de seguridad Sí. y que sea un curso de 4 horas, ¿no? Sí, 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 sí nos ha tocado. De que, oye, pues la transmisión pasada, hice el comentario que me pidieron el curso de la norma 018 del sistema globalmente armonizado y que yo a la hora de hacer, las preguntas para ver qué necesidades, se tenían, Ajá. me di cuenta que sí se confunde que el sistema globalmente armonizado es igual o es lo mismo que la norma 018. Y no Y no, necesariamente. la realidad es que no. Y ahora viene otra cuestión que yo he visto también, que muchas empresas a la hora de diseñar sus hojas de seguridad, lo único que hacen es meterse a internet, buscar hoja de seguridad del nitrógeno, la bajan y es copiar y pegar a su formato, sin hacer un análisis de que si la información que está en esa hoja de seguridad sea la correcta. Así Porque es. no sé si te ha tocado también, tú a la hora de revisar una hoja de seguridad que se supone que está cumpliendo la nueva normativa, no tiene los apartados completos. Ah, sí. Sí. Acuérdense de esto, todos los que nos escuchan, acuérdense de esto. Deben ser 16. 16 apartados. 16 Y apartados, no todos menos. deben de tener información, nada que le digan, nada que le pongan, eh, No aplica. a eso iba. Riesgos a la salud, NA, no aplica. Digo, a No, la salud, o sea, ninguno. ninguno, Me, no, me o ha sea, pasado deben de eso, ¿eh? Me ha preocuparse pasado, porque, de verdad, me han mandado hojas de datos donde dicen, corrosión no aplica, no es un material corrosivo. pH 1. Dices, no manches, esto sí entraba. No hay, sí, no hay de otra. O sea, sí, ¿cómo crees que no va a ser corrosivo? O sea, por y es pH donde te entra. digo que, ajá, pues sí, y es donde te digo que, estas empresas, a la gente que les encarga hacer las hojas de seguridad, las bajan de internet, copian y pegan y lo que está. Sí, y fíjate que también del otro lado está el tema de los productos más complejos. Sí, Hay productos que tienen cierto riesgo, cierta peligrosidad, pero que es una peligrosidad muy específica. Ejemplo, sí, en algún momento nos tocaba, y creo que lo compartimos, eh, un producto que era un producto base silicatos ajá, que se maneja en polvo. Cuando lo manejas en pocas cantidades no hay ningún problema, todo bien. Pero cuando lo manejas a granel en tolvas grandes y ese producto genera polvo, ese sí, polvo se respira y al respirarse dentro del pulmón puede estar generando un gel que lo que hace es empezar a ajá, tapar los alvéolos en el ajá, pulmón. Y me decían, es que no podemos comprobar que eso realmente sucede porque no hay como que un estudio médico que se haya hecho, pero lo hemos llegado a ver en algún caso.
Ajá, ¿no? sí, Y me decían, ¿qué hacemos? ¿Clasificamos o no clasificamos? Porque sabemos que ajá, existe el sí, riesgo, ¿no? Yo les decía, aquí el asunto, y también lo dice la norma, dice, aquí el asunto es que si sospechas que eso puede suceder, se pone como, se sospecha que este producto puede generar tal, por lo tanto se recomienda el uso de cubrebocas, sí, 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 ¿no? En el manejo de grandes cantidades, porque, y eso hay que tener bien claro, cuando tú diseñas una hoja de datos de seguridad, del otro lado hay gente que va a ocupar el producto y hay gente que está en riesgo de que si tú no clasificas adecuadamente el producto, sí. pueda tener un accidente. Y ahí viene también la parte del diseño de la hoja de seguridad. La hoja de seguridad no la diseñas para ti, la diseñas para que el público en general sepa qué hacer en caso de. Así es. Y, 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 qué, y y y qué- eso a qué riesgos se atienden también, ¿no? es correcto, ajá, sí. Y ahí es donde viene lo difícil. Este, es muy difícil transportar un lenguaje muy técnico a un lenguaje sencillo que todo mundo lo puede entender. Así es. Y creo que es uno de los retos que viene junto con el diseño de las hojas. Y sobre Sí, todo con el diseño de las etiquetas, porque en algún momento lo decía también, ¿no? O sea, sinceramente, la hoja de datos poca gente la va a leer, pero la etiqueta ajá, es más fácil que la lean. Entonces la etiqueta tiene que ser muy clara, muy concisa y con la información necesaria para que sepan qué riesgos tienen y qué hay que hacer para minimizarlos, ¿no? Incluso en algún momento ponían el pictograma y abajo del pictograma en círculos azules con, con referencias blancas ajá, qué equipo de protección personal se necesitaba, ¿no? Careta, sí, guantes, lo que se ocupara, para que fuera muy rápido para la persona que lo va a ocupar y diga, ah, ok, necesito tal equipo de protección personal, ¿no? Y después ah, de hacer esta labor titánica de las hojas de datos, después viene el tema de capacitar a la gente para que sepa qué demonios va a encontrar en las ajá, etiquetas, ¿no? ¿qué hacer? Ajá. Antes de entrarle a eso, yo quisiera hacerte una pregunta. Sí, Yo, yo lo, yo lo concibo como como una mala práctica. No sé si te ha tocado que, por ejemplo, ¿no? Te mandan una tarima de 30 bultos ajá, y la tarima, la tarima emplayada sí tiene su etiqueta, ajá, pero los bultos no. sí, Y a mí me decían en algún momento, ¿no? Que ya estando la tarima etiquetada, pues cumplía con la norma. Y yo les decía, no, es que no. Si tú quitas un bulto de la tarima y lo pones en otro sitio, ya no sabes qué hacer. Debe de tener su etiqueta sí, ya, individual cada unidad. ah, Entonces a mí eso sí se me hace una mala práctica. No sé tú cómo lo consideres. sí, porque cuando quites el bulto ya no vas a saber si es un bulto de harina, es un bulto de grava, es un bulto de cal, Ajá. o es un bulto de ácido cítrico, o es un bulto de bifluoruro de amonio. Ponle tú que sí tenga el nombre de qué es, pero no tiene la etiqueta de No sabes a identificación. qué... Es que, por ejemplo, lo que decíamos hace un momento, o sea, al público en común le decimos, esto es bifluoruro de amonio. Va a decir, ¿y para qué es, no? Y ¿Con qué se qué? come? O sea, ¿eso qué? Ajá. Eso a mí me vale. Pero si ya dices, ah, mira, este producto en contacto con agua en un pH bajo se puede convertir en ácido fluorhídrico y eso te puede lastimar los huesos del cuerpo. Ah, bueno, ya Ajá. empiezan a tomar precauciones, ¿no? Ya dicen, no, espérate, esto no es tan fácil de manejar, ¿no? Entonces, si no perdemos el objetivo que es que las personas que van a ocupar el producto conozcan los Ajá. riesgos que conlleva manejar ese producto, tú tienes toda la razón. Cada bulto debe de decir, estos son los riesgos que hay en este producto. Porque para eso se Sí. supone que existe la clasificación. Porque si no, entonces no tiene sentido. Si nada más lo hiciste para ti, para pasar la auditoría de hoy, pues pierde todo el sentido, Ajá. ¿no? Inicial. Sí. Ahora, también la etiqueta sirve para saber cómo almacenar el producto. Sí,
con restricciones. Ajá, sí, sí, sí. Pero sí te da una idea. Te da una idea, te da una idea. Alguien en algún momento me decía, es que yo quiero que con la norma 18 pueda, este, que me diga cómo voy a almacenar. Ajá, No, es un NOM 5, ajá, sí, correcto. porque ahí es manejo de sustancias químicas. Y la norma Ajá, mexicana, la verdad es que dice bien poquito. Dice, acomódalo sí, como puedas, nada más que esté ventilado y que, ¿cómo dice? Sí, nada más que esté ventilado y cerrado, o sea, que no sea de acceso fácil. ajá, Y ya, ¿no? Pero no habla nada de techos, nada de pisos, nada de otra cosa, ¿no? Hay otras normatividades que sí te dicen, el piso tiene que ser impermeable, el techo tiene que ser contra fuego, lámparas contra fuego, contra ajá. explosión incluso, y, La compatibilidad entre los productos que se van a almacenar en el mismo sitio. y empezamos a hablar de eso, de compatibilidad. Sí, La Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para manejar productos, ahí sí manejan diferencias de compatibilidades. O ajá. sea, ahí sí Y dicen, hasta tienen sus tablas ya diseñadas. hay tablas, exactamente, que ya te dicen alcalinos, corrosivos, ácidos, explosivos, no explosivos, y ya te dicen cómo se tienen que acomodar y qué distancia deben de tener, Ajá, qué sí, distancia como mínimo. Hay cosas que sí se pueden hacer, ¿no? Si son dos productos, si son tres productos y de esos tres, dos no son compatibles, de tres productos, dos no son compatibles, el que sí es compatible con los dos va en medio es correcto. Ajá, para poder separar los que no son compatibles, ¿no? ajá, Pero por ejemplo, hay productos que son altamente oxidantes que no puedes tener, no deben tener contacto con aceros o con metales ajá. en general, ¿no? Y eso va desde cómo emplayas, ¿no? Porque entonces hay que Sí. emplayar diferente. Porque si no, los Sí. mismos clavos ¿De las de tarimas? las tarimas pueden generar problema. Ajá. Y hay unos que llegan a generar óxido nitroso, ¿no? El óxido Sí. nitroso es el que ocupan para las carreras, ¿no? Para cuando quieren que los Incluso carros. hasta saber qué tipo de tarima usar. Exactamente. Si utilizas tarima de plástico, si utilizas tarima de madera. Esta norma de la Secretaría del Trabajo está bastante completa. Se complementa con la norma de la ONU también, que incluso te Sí. dice de qué tamaño son los bidones, qué tipo de tapas deben de llevar, de qué color deben ser, qué etiquetas deben de llevar. O sea, hay mucha información acerca de cómo transportar los productos y yo creo que es más confiable eso que intentar usar la NOM 18 para clasificar un Sí. almacén. Sí, por eso te digo que la norma 018 es como que una síntesis muy general Muy. del sistema globalmente armonizado. Así es, así es, así es. Y Ahora, platícanos un poquito de lo que es, a grosso modo, el sistema globalmente armonizado. pues mira, en general el sistema globalmente armonizado tiene como fin poder realizar una segmentación adecuada de los productos y Ajá. una clasificación adecuada de cada uno. Sí. Y en general tiene primero para empezar son dos volúmenes. Estás hablando de dos volúmenes como de 500 páginas cada uno. Eso es Sí. algo importante. Y va teniendo secciones, ¿no? Los que son corrosivos, cuáles son las características que deben de cumplir. Después viene, por ejemplo, un diagrama de flujo en el que dice, este, este es el diagrama que tienes que seguir para definir, te va a ayudar a definir si el producto es corrosivo o no. Por ejemplo, Sí. te dice, si el producto tiene un pH entre tal y tal, sí. Ok, clasifica como corrosivo. No. Ah, bueno, no clasifiques, ve al siguiente, ¿no? El Ajá. producto, causa daño, causa irritación, por ejemplo. Ah, sí, sí causa irritación. Ah, ok, entonces clasificas de esta manera. Sí. Y de ahí te va a mandar a los anexos. El que más vas a ocupar es el anexo 3. El anexo 3 te permite ya definir qué pictograma es el que va a llevar. Entonces, Ajá. en sí, la norma te va llevando en esa línea, ¿no?
revisas los capítulos, vas segmentando tu producto, te va ayudando a llegar al flujo. Ya que lo tienes, dices, ok, este le tocó el A2, te vas al anexo 2, revisas cuál fue el que le tocó y ahí te dice, lleva o no pictograma y qué palabras de Sí, advertencia y qué palabras de peligro lleva, ¿no? Entonces, sí, te lleva de la mano la NOM 18. Hay que decir también que el curso que nosotros hacemos de la NOM 18 es un curso por lo menos de 16 horas. mínimo, 16 mínimo. Así como para verlo mínimo, mínimo. rapidísimo. Si pueden ser 20 o 24 horas, muchísimo mejor, porque te da opción a poder hacer práctica y a Es poder correcto, ir, ajá. ir definiendo hojas de datos de seguridad a través del curso. Pero sí, o sea, comparado con el NOM 18, que a lo mejor el NOM 18 lo revisas en 3 4 horas, Sí, o sea, el otro es muchísimo más largo y es el que funciona realmente este, para poder clasificar. ¿No? El de la NOM ajá. 18 nada más te Sí, va a decir de qué se trata, es un resumen, pero el de la ONU, de Sistema Globalmente Armonizado, ese realmente sí te va a ayudar a poder clasificar este, productos químicos. sí. Y cabe señalar que en el curso nos enfocamos a productos de los clientes, o sea, no damos ejercicios de productos generales, digamos, para que se den una idea de cómo se constituye una hoja de seguridad, pero en el último ejercicio, en el verdadero ejercicio, ya los hacemos que diseñen una hoja de seguridad del producto que ellos manejan. Así es, así es. Obviamente, muchas de las veces no podemos todos los productos, quisiéramos, ¿verdad? Que nos diera Ajá, tiempo, así es. pero pues el asunto es que por lo menos se vayan con una hojita que digan, ok, este es mi prototipo ya de mi hoja de datos y así me va a quedar, ¿no? Este es mi Ajá, prototipo sí, ya de mi etiqueta y así es como me va a quedar mi etiqueta y es la forma correcta, ¿no? sí. No, ¿te acuerdas que en ese tipo de ejercicios nos ha tocado las mezclas? Que ahí Sí, es otra cosita más que es algo complicada que, de... que es algo que incluso por ahí eh, a- estábamos ya en el diseño de una segunda parte del curso que tiene que Sí, ver con mezclas, porque las mezclas es otra cosa. es Es otra otra cosa. cosa. Ajá, Sí se necesita tener algo de conocimiento de química inicialmente, sí, porque hay que calcular concentraciones. es Hay que correcto. calcular concentraciones y en algunos casos hay que hacer comparaciones moleculares. Ajá. Entonces sí ya es un Y tema no sé si te más... acuerdas que hemos visto mezclas de productos que no hay en el mercado que son nuevas Ah, sí, y también. que, por ejemplo, no, los análisis de toxicidad en la bibliografía no hay. No existen. Hay que hacerlos. Entonces, ajá. Entonces es donde nos ha tocado, ¿no? Que los clientes nos dicen, pues hazme la hoja de seguridad. Sí, pero ¿sabes qué? Mira, en la bibliografía no existe tu producto, necesitas mandar a hacer estos análisis. ¿Y cuánto me cuestan? Pues te cuestan una lanita, Unos pero cuantos pues, dólares. ajá, pero pues si vas a manejar ese producto y tú lo estás ya comercializando, no te va a quedar de otra más que entrarle. Así es. No son tantos, pero sí hay casos de lo que comento. Así es. Creo que es más común el tema de que ya son productos que se manejan y lo Sí, único que hay que hacer es actualizar las hojas de datos. así es, Entonces, sí, eh, pues yo creo que valía la pena hablar del tema, sí, de esto. Creo que hay muchas confusiones en sí, torno a esto. Y creo que también vale la pena saber que no es un tema tan sencillo. sí, Tiene su grado de complejidad y que eh, muchas de las veces también te venden gato por liebre, ¿no? O sea, sí, te dicen, vas a saber hacer hojas de datos, pero pues con el NOM 18 de México no se logra. O sea, no sí, logras así ese es, nivel. Esa es la sí, sí, realidad, sí, ¿no? Por más que quieras, no viene la información suficiente para lograr una buena clasificación de productos químicos.
Sí, y obviamente un video de una hora no alcanza para tocar todos los puntos de la norma. Nuestra idea de este video fue nada más hablar de la norma de manera general, de qué es lo de qué es lo que trata, pues qué trae, cómo se consigue llevar a cabo ahora sí que la implementación de la normativa en los centros de trabajo. Así es, A muy grosso modo. así es. Porque no nos alcanzaría el tiempo para ver todos los pormenores. Sí. O sea, cada apartado de una norma, de una hoja de seguridad, cada apartado puta, es una talachita de análisis, andar investigando bibliografía, estar corroborando datos. Sí se lleva su buen tiempo, el diseñar una hoja de seguridad, que ya hay softwares que hacen la hoja de seguridad con una base de datos global, pero de todas maneras, tú teniendo ese Ajá, software, tienes que meterte a investigar si realmente el software hizo la distinción de los correcto. productos que realmente tú tienes. Así es porque Y este tipo de software yo lo he visto y sí es muy efectivo en sustancias simples. O sea que nada más es una única sustancia. sí, Pero que a es la fácil hora de decirle a la hacer, computadora sí o no. O sea, cumple con el ajá, criterio sí o no. sí, pero a la hora de que el software necesita analizar una mezcla, ya es otra cosa. Y yo creo que también a la hora que existen estas disyuntivas como lo que decíamos, ¿no? Del cancerígeno del diésel. Sí, O sea, dice sospecha, sí, ¿verdad? Si dijera es cancerígeno tal cual desde el principio, pues a lo mejor el software sí te dice sí o no. ajá, Pero si hay y aquí hay sospecha, que depender de que el software esté actualizado, o sea, que la base de datos del software esté actualizada. exactamente. Así es, Inge. Y el software también es una lanita, que por ejemplo, si tú vas a diseñar solamente 3 hojas de seguridad, pues no te conviene comprar la licencia. En cuánto andará una licencia? ¿Esos unos 200? Hijo, la verdad no recuerdo. Yo me acuerdo que estaba en dólares. Sí, Y o sea, era una lana, era una lana, sí era una lana. era una lana. Y sí me comentaron que convenía si tú te dedicabas a diseñar hojas de seguridad o si tenías 40 50 productos para hacer las hojas de seguridad. Si tienes dos o tres, pues no te conviene, No, no te conviene. porque es pagar la licencia. Es Sí, como si pagaras la licencia del AutoCAD, es anual, sí. Así es, Inge. anual. Pues Inge, yo creo que aquí damos por terminada la sesión. Más o menos llevamos unos 50 minutitos de transmisión. ¿Con qué quieres cerrar, Inge? Eh, con que creo que vale la pena saber un poco más acerca de esto y creo que también vale la pena que en México se termine de implementar bien, Sí, porque es algo que directamente puede afectar a las personas que van a manejar los productos y que no sí, siempre es el dueño de la empresa ni el ingeniero de seguridad, sino es un operador, sí, ¿no? así es. Y los accidentes suceden. Entonces creo que es importante que en México, en todo el país, cada una de las empresas se haga responsable de esto y sobre todo se haga Sí, responsable de transmitir adecuadamente la información. sí. Yo quisiera cerrar con una idea, que no solamente las empresas o la industria manden a su gente a capacitar para la realización de las hojas de seguridad o por el cumplimiento de la norma, sino para que también tomen en cuenta que no solamente es hacer las hojas de seguridad, sino también saber interpretar la información que está en esas hojas de seguridad, en el etiquetado o en los pictogramas. Entonces, ahí sí, yo quisiera mandar el mensaje a la industria que capacita a su personal en la interpretación de las hojas de seguridad y los pictogramas. Es lo más importante, yo concuerdo contigo. Lo más importante es que la gente que va a ocupar el producto sepa
qué es ese pictograma y qué demonio le está diciendo. Sí, porque ya nos habíamos acostumbrado al rombo de seguridad. Ya lo veías, ya te dabas una idea. Pero al ver ya un pictograma, no sabes qué interpretarlo. Que son bastante gráficos, ¿eh? Pero Sí, son bastante gráficos, pero más vale que más estén vale, más vale capacitados. que capaciten a la gente en la interpretación de pictogramas y las hojas de seguridad. Así es. Bueno, Pues bueno, Inge, Inge, despedimos la transmisión. B-Leaders, los esperamos el viernes, a lo mejor sí, en estas tertulias llamadas Viernes Casual, hablando de, ahora sí nos va a estar acompañando Antonio Cornejo. Van a ser las transmisiones más o menos a esta hora, un poquito más temprano, todavía no nos ponemos bien de acuerdo en el en la horario, hora, pero por ahí vamos a andar. por ahí vamos a andar. No se olviden de suscribirse, compartir este tipo de videos, ver el canal del ingeniero Jairo. Cartas Voy a para estar ingenieros. dejando aquí, mándame, Cartas para cartas para ingenieros. ingenieros. En YouTube. Voy a estar dejando el link aquí abajito cuando me pase el link. Y pues nos vemos la semana que entra en estas tertulias de los miércoles. Hasta pronto. Hasta luego.